Hola a todos. Hay muchos tipos diferentes de estrellas en la galaxia. El Sol es una enana amarilla. Las hay más grandes y más masivas que nuestra estrella, y más pequeñas y más frías. En este vídeo lo que quiero es hablar de estas últimas, de las enanas rojas, que son el tipo de estrella más abundante del universo y de la Vía Láctea, por supuesto, porque entender este tipo de estrellas y cómo es su comportamiento y el entorno que ofrecen a sus planetas nos va a permitir también deducir en el futuro cuál es la posibilidad de que haya vida en otros lugares del universo, y esa es una de las grandes preguntas a las que nos enfrentamos en la actualidad en la ciencia moderna. Hay que decir que en torno al 70% de los 200.000 millones de estrellas que se suele decir que hay en la Vía Láctea son enanas rojas. Sin embargo, a pesar de esa abundancia, son muy difíciles de ver porque son muy tenues y frías. De hecho, a simple vista no las podemos observar. De las 30 estrellas más cercanas al Sol, 20 son enanas rojas. La más cercana, Próxima Centauri, que está solo a 4,24 años luz, es una enana roja. Forma parte de un sistema triple con Alpha Centauri A y B, pero a pesar de ser tan pequeñitas tienen un punto muy importante a su favor, que es su longevidad. Las enanas rojas son estrellas que pueden vivir billones de años, con B, frente a las estrellas más grandes, que pueden vivir apenas unas decenas de millones de años. Esto puede parecer un poco extraño, pero tiene una explicación muy sencilla en cómo utiliza una estrella el material que acumula durante su formación. Las estrellas más masivas tardan apenas 10 millones de años en consumir todo el hidrógeno que han acumulado durante su formación y en terminar la fase de secuencia principal, que es la fase en la que está el 90% del tiempo una estrella. El Sol está en esa fase. Comenzó hace unos 4.500 millones de años y le quedan otros tantos hasta terminar la secuencia principal, luego vendrá la fase de gigante roja, etc. Una enana roja, sin embargo, está en la fase de secuencia principal durante 4 billones de años, que puede parecer absurdo cuando pensamos que es muchísimo más pequeña que el Sol. ¿Cómo es posible? Todo tiene que ver con la fusión de los elementos, con la fusión de ese hidrógeno que acumuló durante su formación. En una estrella muy grande, no todo el material que acumula la estrella pasa por el núcleo, no todo el material se utiliza en la fusión. Al Sol le pasa, de hecho, no utiliza todo el material que acumuló durante su formación porque es demasiado grande. Una enana roja, al ser mucho más pequeñita, utiliza todo el material que acumuló durante su formación, todo pasa por el núcleo, todo lo renueva constantemente y además, al ser más fría, al tener una temperatura mucho más baja, lo hace a un ritmo mucho más lento que una estrella mucho más masiva y mucho más cálida. Y esa es la principal explicación. Por eso, a pesar de que pueda parecer extraño y que no tenga ningún sentido, las estrellas más grandes tienen vidas muchísimo más breves que las estrellas más pequeñas. Pero hay que decir que no todas las enanas rojas son iguales. Es una familia bastante amplia de estrellas, engloba principalmente todas aquellas que tienen desde un 50% de la masa del Sol a solo el 7,5%. Hay un margen muy grande. Y en el mejor de los casos la temperatura máxima a la que llegan es 3.500 grados en su superficie, el Sol tiene 5.500. La temperatura mínima es 2.425 grados. Hablo siempre de la escala Celsius. Cuanto más pequeña sea una estrella, más fácil es que utilice todo el material en el núcleo, como os contaba antes. En el caso de una enana roja, esto sucede con las estrellas que tienen menos del 35% de la masa del Sol, y va a estar brillando durante mucho más tiempo que una enana roja de un 50%, que aún así va a vivir muchísimo más tiempo que el Sol. Pero si es más pequeñita, es incluso más longeva, porque también, pensad, cuanto más pequeña sea, más fría es la temperatura en su superficie. Esto nos lleva a un pequeño problema, y es que, claro, una estrella tiene que tener un tamaño mínimo para ser capaz de empezar una fusión de elementos por sí misma, para que el núcleo se caliente lo suficiente como para poder empezar a fusionar hidrógeno. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? Se convierte en una estrella fallida, una enana marrón, que es como se las llama. Fusionan deuterio, que es uno de los isótopos del hidrógeno, en algunos casos, no todas, pero no llegan a ser estrellas. Hay una región de 700 grados, entre el límite más claro de las enanas marrones y el límite más claro de las enanas rojas, en el que nos podemos encontrar de todo. Pueden ser enanas marrones con una temperatura un poco superior a lo normal, o enanas rojas con una temperatura inferior a lo normal. Y menciono esto porque una de las estrellas de las que se ha hablado últimamente, Trappist-1, se ha hecho muy conocida porque tiene 7 planetas rocosos, de los que 3 podrían estar en la zona habitable de esta estrella, y la han llamado una enana roja ultrafría. ¿Por qué ultrafría? Porque su temperatura está por debajo de esos 2.400 grados Celsius, tiene una temperatura en superficie de unos 2.200, entonces entra dentro de esa franja de posible enana marrón, posible enana roja. Esto hace que sea una familia de estrellas un poco particular. Y claro, el universo tiene 13.800 millones de años. Si tenemos en cuenta que una enana roja como Próxima Centauri puede vivir 4 billones de años, quiere decir que todas las enanas rojas que podamos observar todavía están en una etapa relativamente inicial de su evolución. Es decir, no podemos ver enanas rojas que estén en un estado avanzado de su evolución y de su secuencia principal porque el universo no es lo suficientemente viejo, todavía no ha pasado el suficiente tiempo como para que lleguen a ese punto. Así que, por su longevidad y por sus características, las enanas rojas resultan un objeto de estudio bastante interesante.
Por un lado por su longevidad, por supuesto, por otro lado porque, como os decía, existe esa franja difusa en la que nos podemos encontrar enanas marrones o enanas rojas. Lo que hacen los astrónomos para diferenciar si es una enana marrón o una enana roja es simplemente analizar su espectro. Si encuentran metano o amoníaco, por ejemplo, que solo sobreviven a temperaturas más bajas, seguramente el objeto sea una enana marrón. Si no lo hay, o es una cantidad muy pequeñita, seguramente sea una enana roja ultrafría. Hoy en día lo que parece es que no hay una división clara y que esa franja de unos 700 grados pues es algo con lo que hay que lidiar. Aparte de esto, está la cuestión de la habitabilidad. Es importantísimo entender si los planetas en torno a enanas rojas pueden ser habitables o no, porque estamos hablando del 70% de las estrellas de la galaxia. Estamos hablando, por tanto, de una gran cantidad de estrellas que podrían permitir que aparezca vida en los mundos a su alrededor, y eso altera mucho la ecuación. Imaginaos que determinamos que sí, que es posible que la vida aparezca en estos planetas. El 70% de las estrellas del universo, por tanto, tienen esas condiciones, más ya sabemos que al menos hasta las enanas amarillas parece que podemos suponerlo, ¿no? Porque el Sol es una enana amarilla, la Tierra tiene vida, las enanas naranjas, las estrellas un poco más pequeñitas que el Sol, pero no tan pequeñas como para entrar en el grupo de enanas rojas, en principio también deberían tener esas mismas condiciones, pero con las enanas rojas no lo sabemos. Si determinásemos que no es así, que no son habitables, el 70% de las estrellas de la galaxia automáticamente se convierten en inservibles. No nos permiten tener mundos en los que pueda aparecer la vida, y eso evidentemente cambia la ecuación dramáticamente. Si quitamos un 70% de las estrellas, por mucho que nos queden miles de millones de estrellas, la cantidad es mucho más baja, porque no sabemos cómo difícil es que aparezca la vida en torno a un planeta que esté girando en torno a una enana amarilla como el Sol. Pensad que al ser mucho más pequeñas, las enanas rojas tienen sistemas planetarios mucho más compactos. Están mucho más cerca de su estrella porque es mucho menos masiva. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con que muchos de esos planetas deberían estar en rotación síncrona, es decir, igual que la Luna con la Tierra, la misma cara siempre apunta hacia la estrella porque tardan tanto en dar una vuelta alrededor de la estrella como en girar sobre su propio eje. Es lo que pasa con la Luna, por eso siempre vemos su misma cara. ¿Qué quiere decir esto en el caso de un planeta? Que tenemos un hemisferio constantemente iluminado y con una temperatura infernal, y otro hemisferio en oscuridad constante y con una temperatura bajísima, y es una diferencia enorme entre los dos hemisferios. Y eso nos plantea dificultades a la hora de pensar en la vida. A esto hay que sumarle que las enanas rojas, aunque son mucho más pequeñas que el Sol, son también mucho más violentas, especialmente en sus primeras etapas de vida, en los primeros cientos de millones de años. Emiten llamaradas mucho más potentes que la del Sol, y eso quiere decir que puede arrancar las atmósferas de sus planetas. Es decir, un planeta tiene que ser suficientemente masivo como para poder conservar su atmósfera. Si pierde su atmósfera, en principio, al menos para la vida tal y como la conocemos, no hay posibilidad de desarrollarse. ¿Qué pasa? Que hay estudios que indican que un planeta tendría que ser bastante más grande que la Tierra, aun siendo rocoso, para poder conservar su atmósfera. Entonces, no está muy claro, primero, que un planeta pueda llegar a sobrevivir en las condiciones óptimas o las condiciones que creemos óptimas para que la vida pueda desarrollarse. Luego cabe la posibilidad, por supuesto, de que una vez que baja la actividad y se comportan de una manera un poco más similar a estrellas más grandes, que es algo que hemos observado con una enana roja que se llama Ross 128, es mucho más tranquila, es más vieja que Trappist-1, por ejemplo, o que Próxima Centauri, y emite llamaradas con mucha menos frecuencia. Si de algún modo un planeta llega a conservar su atmósfera, ahí sí que podría entrar en una etapa en la que quizás pueda ofrecer las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida. ¿Qué pasa? Nos encontramos con el problema de la rotación síncrona. Tenemos un hemisferio con una temperatura elevadísima, otro con una temperatura bajísima, iluminado constantemente y oscuridad perpetua. En principio, en ninguno de los dos hemisferios la vida podría desarrollarse porque no es una temperatura adecuada. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante, que es la Tierra en forma de globo ocular, tiene diferentes nombres, que es un planeta que tiene un hemisferio completamente desértico, que es el que está iluminado, otro que está completamente congelado, que es el que está en el hemisferio en oscuridad, y una franja en el crepúsculo, porque si lo pensáis tiene sentido. Si hay un hemisferio constantemente iluminado, otro constantemente oscuro, tiene que haber una franja en la que, a medida que nos vamos moviendo, el Sol va bajando en el horizonte del planeta y no se llega nunca a poner, que es esa zona de crepúsculo constante, de un atardecer o un amanecer constante. Ahí la temperatura en principio sí sería mucho más baja, podría ser la apropiada para que se desarrolle la vida, pero hay estudios que indican que seguramente sea un lugar de unas condiciones infernales, porque chocan las masas de aire frío y de aire caliente de los dos hemisferios y se crearían tormentas bestiales. Esto también tiene su solución en algunos estudios. Lo que se plantea es que simplemente lo que sucede en estos casos es que quizás podría desarrollarse una especie de sistema de aire acondicionado gigantesco que encompase a todo el planeta, que permita que el aire frío del hemisferio oscuro viaje hacia el hemisferio diurno, el calor, el aire caliente de ese hemisferio diurno hacia el hemisferio oscuro, y se distribuye el aire de una manera mucho más uniforme y equilibre la temperatura de todo el planeta. Así que por eso
En los últimos meses y años se han publicado muchos estudios sobre diferentes aspectos de las enanas rojas y sus posibles planetas, y nos hemos encontrado de todo. Por un lado, la actividad de las enanas rojas cuando son jóvenes es muy alta, es un asalto constante a las atmósferas de sus planetas, y en muchos estudios la conclusión es que probablemente la mayoría sean rocas yermas como Mercurio, que no tengan una atmósfera, que no tengan las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar la vida. Puede que haya planetas que sí lo hayan logrado y que hayan sobrevivido a esa fase, pero no se puede saber. Nuestra capacidad de análisis y de observación todavía está mejorando. Si la mayoría de exoplanetas en torno a enanas rojas de alguna manera logran conservar sus atmósferas cuando termina la fase, digamos, más violenta de una enana roja, quizás se pueda desarrollar la vida. Nos queda entonces la duda de qué pasaría con ese hemisferio diurno y ese hemisferio nocturno, esa franja crepuscular, si la vida podría estar solo en esa franja crepuscular o se podría extender a todo el planeta si esa idea del aire acondicionado que os contaba pudiese funcionar, o si no es así. Y esto hace que sea un tema apasionante, porque también se están planteando estudios para intentar determinar cómo podríamos observar la presencia de vida en estos exoplanetas. Detectar cosas como oxígeno en la atmósfera, que parece que todavía es difícil, pero con los telescopios que entrarán en funcionamiento en los próximos años, como James Webb, se podría hacer ese análisis de las atmósferas y ver en qué condiciones se encuentran esos exoplanetas como Próxima B en Próxima Centauri o incluso los planetas de TRAPPIST-1. En cualquier caso, por ahora no tenemos una respuesta definitiva. ¿Es posible que haya vida en los planetas alrededor de enanas rojas? Para ser sinceros, a día de hoy hay más estudios en contra que a favor. La esperanza es que tanto los estudios a favor como en contra están muy bien argumentados, es decir, hay motivos para pensar que quizás sí pueda haber condiciones habitables, pero es verdad que, teniendo en cuenta los estudios que dicen que no, que son muy numerosos, puede que no todas las enanas rojas sean válidas, que solo algún tipo de enana roja en particular sea el que tenga las condiciones adecuadas para permitir que a lo mejor pueda desarrollarse vida en alguno de sus planetas. De momento no hay una respuesta clara porque es un campo de estudio constante en el que, como digo, se están publicando estudios muy a menudo. En definitiva, el mayor atractivo de las enanas rojas es su extrema longevidad. Lo es también para nosotros. De momento no hemos salido de la Tierra y no vamos a salir del sistema solar en mucho tiempo. Pero llegará un momento, si queremos que la humanidad sobreviva, en el que tendremos que abandonar el Sol. Llegará un momento en el que, cuando el Sol muera, en unos 4.500 millones de años, haya que marcharse a otra estrella. Evidentemente, el principal objetivo seguramente sería una estrella como Próxima Centauri o la estrella que sea más cercana en ese momento, que no tiene por qué ser Próxima Centauri, y hay muchas probabilidades de que sea una enana roja. Entender, por tanto, si las enanas rojas son habitables es también útil para nosotros, porque nos permitiría saber y fantasear e imaginar a qué estrella podría ir nuestra civilización en un futuro lejano cuando tengan que abandonar el sistema solar. Si es posible vivir en torno a una enana roja en un planeta, imaginaoslo, claro, estaríamos hablando de que podrían vivir allí cientos de miles de millones de años o billones de años sin tener que buscar otro hogar. O sea que las enanas rojas tienen un aspecto cautivador por su longevidad y también un aspecto que es intrigante y fantasioso por lo que supone. El próximo hogar de la humanidad, cuando el Sol muera en miles de millones de años, podría ser una estrella mucho más pequeña y mucho más tenue que ofrezca cobijo a la humanidad durante un tiempo muchísimo mayor de lo que lo hizo el Sol. Pero eso evidentemente hoy por hoy solo es una fantasía, porque ni siquiera sabemos si las enanas rojas tienen las condiciones apropiadas para poder permitir que la vida se desarrolle en los mundos a su alrededor. Y eso es todo lo que os quería contar en este vídeo. Nos vemos.